Ningún hielo, sin importar cuán antiguo o conceptualmente potente fuera, podía esperar existir bajo una temperatura tan extrema. Al menos, el hielo de Monroe resultó insuficiente. Un fuerte estallido resonó donde los dedos de Lucen habían aterrizado y donde las llamas eran más espesas. De repente, el fuego de platino explotó hacia afuera mientras la figura de Monroe era lanzada desde el infierno. Se sujetaba el pecho, huyendo desesperadamente del centro del calor. Solo una capa delgada y parpadeante de aire frío permanecía a su alrededor y al entrar en contacto con las llamas de platino, creaban nubes masivas de siseante vapor de agua. Aunque el vapor no fue suficiente para empapar su ropa, la visión del poderoso demonio de hielo luciendo desaliñado y frenético fue un choque para todos. Sin embargo, dos galaxias todavía flotaban como cintas radiantes y protectoras sobre los hombros de Monroe. Estas reglas galácticas poseían un poder que trascendía la lógica elemental, permitiéndole emerger del punto de erupción prácticamente ileso, aunque profundamente conmocionado. La arrogante frase de Monroe murió en su garganta, inconclusa y olvidada. Sus pupilas se contrajeron como puntas de aguja cuando una masa de luz cegadora e incandescente estalló ante él, ahogando a las estrellas. Dentro de ese resplandor, la silueta inconfundible de Lucen se expandió con una velocidad aterradora, un titán dorado emergiendo del sol. En medio del rugido del aire desplazado, la voz de Lucen brotó, casual y conversacional como si estuvieran compartiendo una comida. ¿Qué pasa? ¿Ya te has hartado? Si todavía tienes hambre, ¿qué tal si te das un banquete con un puñetazo mío? Lucen se materializó instantáneamente en el lugar exacto donde Monroe había estado parado momentos antes. Se movía con la gracia experimentada de un dios, retrayendo lentamente su puño en una postura heroica y relajada que hablaba de dominio absoluto. Su frente estaba despejada, su expresión era una imagen de tranquilidad y calma sin esfuerzo, desprovista de la tensión que uno esperaría de tal choque. Miró hacia la figura distante que se tambaleaba y soltó un bufido suave y burlón. Ya hemos luchado hasta tal punto. ¿Por qué sigues con este patético acto de superioridad? Cada golpe de Lucen estaba perfectamente sincronizado, sus dedos aparentemente sujetando los hilos invisibles del cielo y la tierra para anclar su poder. Sus puños brillaron con un lustre de platino cegador, evocando la imagen de meteoritos antiguos gritando a través del cielo de medianoche para anunciar un apocalipsis. Concentró su furia enteramente en la cabeza de Monroe, cada impacto devastando el vacío circundante hasta que la realidad de la arena comenzó a deshilacharse. La escena era una imagen especular del comienzo del encuentro, pero los roles estaban ahora brutalmente invertidos. Donde Monroe una vez había inmovilizado a Lucen con una fuerza abrumadora, ahora era él quien estaba siendo sistemáticamente desmantelado por un hombre que había ascendido a la etapa de estrellas autosuficientes. Monroe se puso en pie con dificultad, su voz era un grito desgarrado que resonó en el vacío. Te mataré, Lucen. No me detendré ante nada para verte borrado. Corrientes de escarcha cristalina comenzaron a brotar de cada poro de su piel, como si alguna puerta prohibida dentro de su alma hubiera sido abierta de una patada. Esta energía espesa y malévola envolvió instantáneamente su forma en un velo de niebla blanca, extendiéndose hacia afuera con un hambre que empujó las llamas de platino y convirtió el cielo estrellado en un páramo congelado. La cuarta capa del vacío no solo se rompió, se hizo polvo, y grietas dentadas y llorosas comenzaron a extenderse como telarañas por la quinta capa de la realidad misma. Con Monroe erigiéndose como el epicentro de esta ventisca cósmica, casi un tercio de la vasta arena del cielo estrellado quedó sumergido en un mar de escarcha blanca cegadora. El alcance de este frío antinatural era tan inmenso que incluso rozó los cascos de las naves espaciales de los espectadores ancladas lejos del centro. En segundos, estos masivos vehículos quedaron encerrados en gruesos bloques de hielo translúcido, sus motores fallando a medida que el frío absoluto drenaba su propio calor. Este cambio repentino y violento en el entorno envió una ola de choque a través de los incontables espectadores que veían la transmisión. Miraban sus pantallas con los ojos muy abiertos por el horror, presenciando un nivel de furia elemental que se sentía como el fin del mundo. Incluso aquellos sentados a años luz de distancia sintieron un escalofrío fantasma mientras veían las pantallas parpadear bajo la tensión del aumento de energía.
constante tensión y el miedo, solo el consejero de la región de Saya mostraba una mirada de éxtasis retorcido y radiante. Sus ojos ardían con una luz febril mientras murmuraba entre dientes, finalmente, es esto. Este es el verdadero Monroe, el demonio del hielo. Tang Maolin se giró hacia él, con su expresión sombría y su voz cargada de acero. ¿Se ha vuelto completamente loco su Monroe? Está quemando su propia esencia vital solo para matar a Lu Zeng. No va a intervenir y detener esta locura, exigió Tang Maolin. El consejero de Saya le devolvió la mirada, con sus ojos hundidos pero llenos de un orgullo extraño. No se le puede detener ahora. Monroe ha cruzado el umbral. Debe comprender que él siempre ha sido el intelecto más brillante y la fuerza más poderosa de toda nuestra región de nebulosa. Una vez que decide sacrificarlo todo, ni Dios mismo podría hacerlo retroceder. Ah, maldita sea, maldijo Tang Maolin, su rostro enrojeciendo por una mezcla de rabia e impotencia. Si algo le sucede a Lu Zeng, si un talento como él se apaga aquí, tanto usted como yo estamos acabados. Los superiores querrán nuestras cabezas. Sin embargo, a pesar de sus bravuconadas, un peso frío se asentó en su pecho, sabía que en esta etapa del choque, no había nada que pudiera hacer para intervenir sin ser vaporizado él mismo. De vuelta en la arena, Monroe miraba a Lu Zeng con ojos que ya no eran humanos, sino pozos gemelos de malicia inyectados en sangre. Abrió la boca y, al hablar, su voz llevaba el peso pesado y aplastante de un glaciar moliendo piedra. Pareces estar bajo un engaño, muchacho. No entiendes en absoluto el concepto de un pico de nivel 12. ¿Crees que tus pequeños trucos pueden salvar la brecha? Movimiento definitivo, ejecución de la prisión de hielo gélido. La orden fue un toque de difuntos. En un instante, la escarcha que cubría la mitad de la arena comenzó a contraerse violentamente. El vasto páramo congelado rugió hacia el interior, hacia el centro, con miles de millones de corrientes de aire helado concentrado convergiendo en la posición de Lu Zeng. Era una prensa hidráulica a escala planetaria de energía de cero absoluto, diseñada para destrozar el alma misma de cualquiera atrapado dentro. En ese momento, toda la audiencia quedó paralizada por la magnitud de la destrucción. La gente contuvo el aliento, muchos cubriéndose la boca aterrorizados. El poder bruto en exhibición desafiaba la descripción verbal, era un horror visual que parecía congelar los cerebros de quienes lo veían. Tang Maolin, el jefe de cumplimiento y el comandante en jefe sintieron que sus pupilas se encogían mientras sus cuerpos se tensaban. Compartían el mismo impulso desesperado de saltar a la contienda y detener la ejecución, pero la barrera de energía era ahora demasiado volátil para penetrarla. Dentro de la lanzadera agujero blanco, los compañeros de Lu Zeng estaban presa de un pavor asfixiante. Zheng Yufen, su madre, apretaba sus manos contra su pecho, con su rostro pálido mientras susurraba una oración desesperada a la pantalla. Zenger, por favor, tienes que correr. Sal de ahí ahora. Entonces, ante los ojos de las masas atónitas, ocurrió un milagro. Dentro del corazón del asfixiante aluvión blanco, una galaxia brillante y reluciente comenzó a desplegarse. Por un segundo fugaz, trajo una belleza de ensueño y etérea al campo de batalla, un contraste total con el frío mortal. Pero esa suavidad era una máscara, la galaxia se condensó rápidamente, su inmensidad se redujo a un solo puño concentrado que ardía con una aterradora intensidad de platino. Durante su cultivo solitario dentro de los 3 universos de estrellas planetarias, Lu Zeng había tomado la inspiración salvaje de su juventud y la había forjado en realidad. Esta era su obra maestra, un puño que sintetizaba la esencia de más de 100.000 caminos marciales. Era la expresión máxima del cambio cuantitativo conduciendo a una evolución cualitativa radical. No era solo un puñetazo, era el peso de 100.000 maestros golpeando como uno solo. El tiempo pareció tartamudear. Los ojos de Monroe se abrieron hasta un grado imposible, llenos de una súbita y aplastante incredulidad mientras miraba hacia el punto de impacto. Luego vino el sonido, una serie de crujidos agudos y agonizantes mientras la quinta capa del vacío finalmente cedía, colapsando bajo la pura presión espiritual y física de las constelaciones de Lu Zeng. El silencio se prolongó hasta que la realidad de la derrota se hizo evidente para todos. La fuerza de Monroe se había evaporado por completo,
dejándolo incapaz incluso de mantener el equilibrio. Con un gemido débil, su otra rodilla golpeó el suelo. Se arrodilló allí, destrozado y ensangrentado, con su boca goteando carmesí fresco mientras miraba el suelo que tan recientemente había afirmado poseer. Lu Zeng se acercó con paso tranquilo y pausado y puso una mano firme sobre el hombro tembloroso de Monroe. No fue un gesto de consuelo, sino el de un superior instruyendo a un subordinado. Que esto te sirva de lección, aconsejó Lu Zeng con frialdad. No dejes que tu arrogancia te cegue la próxima vez. No eres el centro del universo. El cielo estrellado es vasto más allá de tu imaginación, Monroe. Tienes talento, te concederé eso. Pero esta vez, tuviste una suerte increíble al conocerme, porque decidí perdonarte la vida. La próxima vez que te cruces con alguien de mi calibre, puede que no lo encuentres tan misericordioso. Monroe solo pudo agachar la cabeza, con su frente casi tocando el polvo, incapaz incluso de reunir fuerzas para una réplica. Monroe finalmente se desplomó por completo en el suelo, con su espíritu tan roto como su cuerpo. Su rostro era una máscara de emociones oscuras y complejas, vergüenza, miedo y un respeto naciente que aún no podía expresar. Su boca estaba manchada de fluido rojo, y su cuerpo continuaba temblando, sus cuerdas vocales paralizadas por el trauma absoluto de la derrota. Lu Zeng suspiró, mirando al hombre derrotado con un toque de genuina molestia. ¿En serio? ¿Ni siquiera un gracias después de que me tomé la molestia de perdonarte? Realmente no tienes educación en absoluto, ¿verdad? Tal vez realmente debería haber dejado que perecieras, murmuró Lu Zeng, principalmente para sí mismo. Pero no desperdició más energía en el demonio caído. Sin mirar atrás, se dio la vuelta y se alejó, dejando atrás la arena destrozada mientras se dirigía hacia la salida. Fal Arlan sonrió ampliamente, con sus ojos arrugándose en las comisuras, aunque rápidamente recuperó un poco de compostura profesional. Felicidades por una victoria espectacular. Sin embargo, no celebres demasiado pronto. Necesitamos prestar mucha atención a tu próximo oponente. Están en un nivel completamente diferente al de los que has enfrentado hasta ahora. Antes de que Fal Arlan pudiera siquiera terminar su advertencia o darse la vuelta, se dio cuenta de que estaba hablando al aire. Lu Zeng ya se había puesto una cómoda máscara para dormir y se había desplomado en una silla cercana, profundamente dormido. Fal Arlan se sobresaltó y luego soltó una carcajada impotente. «Oh, ¿durmiendo otra vez? ¿En serio?» Lu Zeng, al escuchar el débil parloteo, simplemente se ajustó la máscara. Despiértame cuando sea realmente el momento de luchar. En lo profundo del tranquilo santuario de su mente, Lu Zeng ya estaba de vuelta al trabajo. Usaba su poder original dentro del paisaje onírico para simular y deducir nuevos caminos para su agua verdadera marcial del norte profundo, buscando hacerla aún más completa. Reflexionó sobre el choque, pensando para sí mismo, tengo más de 110.000 tipos de voluntades marciales. Reunirlas todas para ese tercer poder divino fue intenso. No puedo dormirme en los laureles, pensó con un nuevo sentido de urgencia. Debo practicar y consolidar esa sensación que tuve en el momento del impacto. Si puedo dominar ese flujo, no estaré simplemente pidiendo prestado el poder de las estrellas, yo seré la galaxia misma. Antes de que Lu Zeng apareciera hoy, todos los grandes torneos en estos 12 distritos estelares vecinos eran solo muestras de potencial mortal, reflexionó Tang Maolin. Hablábamos del concepto de inmortales, pero nadie había visto realmente uno en carne y hueso a este nivel. Conocíamos el nombre, pero nunca entendimos el alma de ello. El sentimiento en las gradas era mucho menos académico. Un grupo de fans femeninas, abrumadas por su poder y carisma, comenzaron a gritar a todo pulmón, Lu Zeng. Quiero tener tus hijos. Llévame contigo a las estrellas. La imposibilidad estadística del encuentro pesaba profundamente en la mente de todos. Un nivel 10 había desafiado al pico del nivel 12, dejando la forma física de Monroe casi convertida en cenizas y su alma divina aferrada a la vida por un hilo. Mientras las grandes pantallas estelares repetían el golpe final en cámara lenta, los espectadores sentían que su cuero cabelludo hormigueaba con un choque primigenio.
El impacto fue tan grande que casi nadie notó el inicio del siguiente combate entre Qian Yusu y el contendiente restante de los 4 mejores. A pesar de que Qian Yusu estaba actuando con una habilidad increíble, su energía de espada barriendo el cielo estrellado y literalmente desgarrando los cielos, la respuesta de la multitud fue extrañamente apagada. Los vítores eran escasos y distraídos, muy lejos del rugido habitual del estadio. Pero la sombra de la exhibición divina de Lu Zeng era demasiado grande. La mayor parte de la audiencia seguía atrapada mentalmente en el momento en que el puño de platino se encontró con el pecho de Monroe. No fue hasta que la voz del anfitrión retumbó por los altavoces, la final comienza oficialmente, que la gente volvió a la realidad. Qian Yusu había ganado su combate, pero para la multitud, los resultados finales parecían una mera formalidad comparados con la leyenda que acababan de ver nacer. Cada ojo en la vasta arena estaba fijo en Lu Zeng, con la atmósfera cargada de anticipación mientras el reloj avanzaba. Con el inicio del combate final acercándose, Fal Arland se apresuró a su lado, con su voz urgente y teñida de un toque de ansiedad mientras gritaba, «Lu Zeng, es la hora. Necesitas despertarte y prepararte para la siguiente ronda de inmediato, el mundo está esperando». «Despierta de una vez, no hay más tiempo para descansar», instó Fal Arland, sus ojos dirigiéndose hacia la figura distante y serena de Qian Yusu en el lado opuesto del escenario. Señaló solemnemente hacia el joven y añadió, «Ese hombre que está ahí es tu último obstáculo, él es tu oponente designado para la gran final por el campeonato definitivo del torneo». Mientras Qian Yusu subía los escalones de la arena con una gracia fluida y natural que parecía ignorar la gravedad, Lu Zeng entrecerró los ojos en una observación concentrada. Un destello de reconocimiento cruzó sus afiladas facciones, era exactamente como había anticipado. El último muro que se interponía en su camino era, de hecho, el enigmático y formidable Qian Yusu. Qian Yusu entrecerró ligeramente los párpados, una intención gélida y letal floreciendo dentro de su corazón como una súbita escarcha invernal. Su mirada era una mezcla turbulenta de comprensión asombrada y complejidad estratificada. Observó cómo Lu Zeng comandaba la atención de toda la arena, irradiando una agudeza intensa y evidente que amenazaba con rebanar el tejido mismo de la realidad. Imperturbable ante la creciente presión, Lu Zeng enfrentó el desafío de frente, fijando su propia mirada penetrante y gélida en el formidable adversario que tenía delante. El aire entre ellos chisporroteaba con la tensión invisible de 2 depredadores alfa preparándose para una confrontación letal que solo dejaría a uno en pie. Lu Zeng reflexionó internamente, analizando a la figura estoica e indescifrable frente a él con precisión clínica. Este individuo es increíblemente difícil de predecir, sus pensamientos están enterrados profundamente detrás de un muro de tranquilidad antinatural. Sin embargo, a pesar de su exterior plácido, mis propias células inmortales están vibrando con señales de advertencia de alta frecuencia, presintiendo un peligro oculto. En ese momento de tensión asfixiante, el árbitro dio un paso adelante hacia el centro de la arena y su voz retumbó por todo el estadio iluminado por las estrellas, declarando oficialmente el inicio de la gran final. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una chispa cayendo en un barril de pólvora, encendiendo la atmósfera. Un pensamiento calculador cruzó la mente de Lu Zeng mientras aceleraba a través del vacío, desataré un movimiento devastadoramente poderoso y luego afirmaré que el estallido estuvo simplemente fuera de mi control. Dado que este oponente parece carecer de cualquier respaldo político significativo o poder ancestral, su muerte no invitará a las complicaciones de una disputa de sangre o miedo a la venganza. Las pupilas de Qian Yusu se contrajeron como puntas de alfiler cuando el estampido sónico del avance de Lu Zeng lo alcanzó. Su cuerpo se movió por puro instinto, dando un paso atrás repentino para ajustar su centro de gravedad, aunque notablemente se negó a retirarse más o esquivar el golpe entrante, eligiendo en su lugar prepararse para el impacto. Inmediatamente después de su ajuste defensivo, la expresión de Qian Yusu se torció en una mirada feroz y depredadora. Su vista se convirtió en un haz concentrado de pura intención homicida, fijándose en la forma de Lu Zeng con una precisión que bordeaba lo sobrenatural. En medio de su carga atronadora, Lu Zeng sintió de repente una nota discordante en el flujo de la batalla, una sensación reptante e instintiva de que algo era fundamentalmente extraño en la energía que irradiaba su oponente. Después de un fugaz instante de disonancia cognitiva,
Lu Zheng se dio cuenta de la fuente de su inquietud. La resonancia detrás de esa mirada letal era innegablemente humana, pero se sentía estratificada. La sensación que desprendía esta mirada era, en efecto, la de una persona que había vivido muchas vidas o poseía un conocimiento antiguo. Este supuesto seguidor poseía un asombroso poder espiritual que resonaba en el nivel 13, una profundidad que era totalmente anormal para este torneo. Un destello feroz y depredador se encendió en los ojos de Lu Zheng mientras aceptaba el desafío, levantó su mano en alto y golpeó ferozmente hacia abajo a Qian Yusu con fuerza suficiente para nivelar una montaña. Al presenciar la pura y desenfrenada ferocidad del asalto de Lu Zheng, Qian Yusu sintió un frío rastro de aprehensión bajar por su columna. Maldijo internamente, este absoluto bastardo, puedo sentir una sensación indescriptible y asfixiante de peligro mortal irradiando de su propia presencia mientras se acerca. Esto no es bueno, pensó Qian Yusu, reaccionando ante la fatalidad inminente. El puño de Lu Zheng se impulsó con finalidad decisiva, estallando en una supernova cegadora de luz dorada deslumbrante que pulverizó sistemáticamente las capas del vacío. Atrapado en la zona de explosión, Qian Yusu se vio obligado a ejecutar un esquive apresurado y desesperado para evitar ser aplastado instantáneamente. A medida que el brillo deslumbrante de la explosión finalmente se disipaba en la atmósfera, Lu Zheng salió del polvo arremolinado con un rostro carente de emoción. Inclinó la cabeza hacia arriba, su mirada recorriendo la arena para buscar la nueva posición de Qian Yusu, su frente se frunció ligeramente al darse cuenta de que, increíblemente, su devastador puñetazo en realidad había fallado su objetivo. Fijando sus sentidos espirituales en las coordenadas precisas de Lu Zheng para asegurar que no hubiera escapatoria, la voz de Qian Yusu resonó con poder autoritario. Ve. Busca a tu objetivo y bórralo de la existencia, gritó, su voz haciendo eco a través del silencio del vacío destrozado. En respuesta a su orden, decenas de miles de hojas relucientes y translúcidas se materializaron desde el éter, gritando a través del vacío como un enjambre de avispones metálicos mientras salían disparadas hacia Lu Zheng desde todas las direcciones concebibles. Al ver a su oponente desatar un movimiento definitivo tan masivo, Lu Zheng no mostró ni un ápice de miedo. Por el contrario, echó la cabeza hacia atrás y rió de corazón con ruidosa confianza. Ya no fingiré más. Estoy revelando mi verdadera mano ahora. Este solo puñetazo contiene el poder concentrado de 2 comandantes de nivel Angwen. ¿Puedes siquiera esperar resistirlo? En la bahía de observación, Faorlan se cubrió instintivamente los ojos en estado de choque ante el resplandor cegador, con su mente dando vueltas. ¿Qué demonios está pasando ahí abajo?, tartamudeó incrédulo. El combate acaba de empezar. ¿Es posible que la batalla ya haya terminado en un solo intercambio? En esa coyuntura crítica, una densa nube de escombros pulverizados y humo sobrecalentado se elevó hacia arriba, borrando por completo toda el área de combate y dejando a los observadores en un estado de suspenso sin aliento y aterrador. A medida que las espesas cortinas de polvo y humo se disipaban gradualmente, la silueta de Lu Zheng se volvió visible una vez más. El joven guerrero parecía algo insatisfecho, su frente tensándose al darse cuenta de que su golpe abrumador había fallado su objetivo una vez más. Qian Yusu ignoró los elogios, con su rostro convertido en una máscara de solemne concentración mientras levantaba su mano y comenzaba a recitar con una cadencia resonante y antigua: técnica de control de la espada sagrada, activar. El aire a su alrededor comenzó a zumbar con una frecuencia letal y aguda. «Ve», gritó Qian Yusu con renovado vigor. De repente, una espada singular se manifestó en el aire ante él. Curiosamente, el arma era diminuta, midiendo menos de 1 pie de largo. A pesar de su pequeño tamaño, su artesanía era exquisita, bañada en un brillo de oro puro y grabada con patrones intrincados y misteriosos, parecía una artesanía invaluable exhibida en una vitrina de cristal. Sin previo aviso, una luz repentina y brillante radió de la pequeña espada dorada. Comenzó a expandirse con la fuerza rápida e imparable de un globo inflándose, creciendo en tamaño hasta que, en un simple parpadeo, había aumentado a miles de metros, eclipsando a los combatientes. ¡Maldita sea! Al ver esta escena imposible, Lu Zheng no pudo evitar soltar espadas voladoras. ¿No es esto exactamente como los cultivadores inmortales descritos en las antiguas novelas ciencia?
cambiando de tamaño a voluntad y dividiendo la luz de la espada. Qian Yusu es en realidad un cultivador inmortal. Se quedó momentáneamente aturdido, con sus ojos mirando con absoluto asombro la figura de Qian Yusu. Durante ese breve momento de aturdimiento, Qian Yusu ya había tomado la ventaja, controlando las decenas de miles de luces de espada para rodearlo y atacarlo. Una marea creciente de hojas luminosas colapsó hacia adentro, envolviendo completamente a Lu Zeng en una jaula resplandeciente de incontables luces de espada. Cada hebra individual de luz de espada se movía con la gracia majestuosa y agresiva de un dragón ascendente, emitiendo un aura afilada y profundamente intimidante. Lu Zeng analizó la presión, pensando para sí mismo, estas energías de espada voladora pueden desgarrar la defensa de mi cuerpo supremo colgante. La letalidad de esta técnica es verdaderamente aterradora. Parece que no tengo más remedio que usar ese movimiento. He dedicado mi vida a la cima de las artes marciales, mientras que tú pareces cultivar el camino de la inmortalidad. Hoy, veamos claramente qué es superior, tu legendaria espada voladora o la fuerza bruta y desenfrenada de mi puño. Al terminar su declaración, Lu Zeng relajó sus puños y extendió sus brazos. Casi de inmediato, un resplandor extraño y etéreo comenzó a emanar de los poros mismos de su cuerpo, señalando el despertar de un poder que superaba los meros límites físicos. Fa Orlan, la jefa de las fuerzas del orden, también estaba empapada en sudor frío mientras analizaba los datos de los sensores. Nivel 12. Pero posee 3 reglas de la galaxia distintas. La verdadera profundidad del poder de Qian Yusu es en realidad incluso mayor que la de los antiguos maestros de nuestra región. Qian Yusu miró su creación con una sensación de sombría satisfacción. La formación de espadas de metal Gran Lugan está ahora completa. Esta espada es lo suficientemente potente como para herir gravemente incluso a un cultivador del reino del vacío dúo, lo que corresponde al nivel 13 de la civilización marcial de este universo. No importa cuán fuerte sea este chico, definitivamente no podrá resistir este golpe. De repente, Lu Zeng, ahora completamente envuelto en un rugiente e incandescente infierno de luz dorada resplandeciente, se lanza ferozmente hacia Qian Yusu como un cometa vengativo surcando la noche. Sus ojos están tan fríos como el vacío profundo mientras aprieta los dientes contra la presión creciente, con todo su enfoque reducido al punto singular del corazón de su oponente. ¿Es eso todo lo que tienes? La voz de Lu Zeng resonó. Flotando en el vacío, Qian Yusu, aunque vestido de manera informal, emanaba un aura aterradora y de otro mundo. Con un encantamiento de espada sostenido firmemente en su mano y un brillo en sus ojos, mira intensamente el centro del mar de espadas agitado. Respirando profundamente, sonríe con suficiencia. Relájate, Lu Zeng. El verdadero espectáculo apenas está comenzando. Las pupilas de la multitud se contrajeron al unísono cuando los niveles de energía se dispararon. Incluso los miembros del Consejo de alto rango en la sección VIP ya no pudieron mantener la compostura y se levantaron de sus asientos. El rostro de Tang Maolin estaba particularmente sombrío, una sombra visible de preocupación y profunda ansiedad parpadeaba en sus ojos. La directora del evento sudaba la gota gorda mientras observaba los monitores. No podemos detener el combate ahora, aunque quisiéramos. Si saltáramos a esa arena en este momento, quedaríamos atrapados inmediatamente en el fuego cruzado y seríamos pulverizados. Simplemente no podemos manejar este nivel de combate. La atmósfera en el pabellón VIP se había vuelto sofocantemente pesada. Dentro del estimado Consejo de Ancianos de nivel 12, muchos habían pasado siglos de arduo cultivo y, sin embargo, nunca habían logrado alcanzar el umbral legendario de ni siquiera 4 rupturas de límite. Ahora, ante sus propios ojos, una monstruosidad de 5 rupturas de límite chocaba con otro fenómeno de la naturaleza de 5 rupturas de límite. Esto es una exageración absoluta, siseó un concejal, con la voz temblando por una mezcla de asombro y envidia. Mientras todo el estadio observaba con aliento contenido, la árbitro del torneo encontró su mano flotando sobre el interruptor de terminación de emergencia, dudando mientras sopesaba el riesgo de permitir que el duelo continuara frente a la posibilidad de que Qian Yusu se viera forzado a un punto sin retorno. ¿Crees que esto es suficiente para enterrarme? La voz de Lu Zeng resonó a través del plano espiritual, fría y afilada.
Esto está lejos de terminar. Con un gruñido gutural, abrió sus brazos con fuerza, un gesto que parecía comandar la física misma del espacio que lo rodeaba. La luz dorada que se aferraba a su silueta no solo parpadeó, detonó, surgiendo de sus costados con una ferocidad aún mayor que antes. No era solo energía, era una declaración de guerra que hizo retroceder los restos del mar de espadas con la fuerza de una supernova. «Qué molesto», murmuró Lu Zeng, y entonces comenzó la verdadera pesadilla. Un cuerpo colosal y translúcido comenzó a manifestarse dentro del vórtice giratorio de luz y restos de espadas. Esta forma naciente era tan asombrosamente masiva que cualquier observador en su presencia se sentía instantáneamente golpeado por una sensación de insignificancia aplastante. No solo apareció, se expandió con una velocidad depredadora que desafiaba a la vista. En un abrir y cerrar de ojos, un gigante majestuoso, un titán de más de 500.000 metros de altura, salió del mar de espadas triturado, con la cabeza alcanzando las nebulosas distantes. El gigante era una obra maestra del poder cósmico, radiante y reluciente con un lustre de otro mundo. Estaba envuelto en los tonos cambiantes de una luz celestial de 4 colores y rodeado por un halo giratorio de innumerables estrellas en miniatura. A pesar de su tamaño gargantuesco, sus proporciones estaban perfectamente equilibradas, un monumento aterradoramente hermoso a la perfección marcial. Sus ojos eran 2 soles ardientes literales, dentro de los cuales las siluetas de cuervos dorados de 3 patas daban vueltas en una danza eterna. Tatuajes intrincados y brillantes del Qilin y el Xuanbu se retorcían en su pecho y hombros. En el momento en que se materializó por completo, más del 80% de la energía cósmica natural en el vacío fue succionada hacia él, formando corrientes de marea de poder visibles y rugientes que surgieron en el cuerpo del gigante. Al otro lado del vacío, incluso el habitualmente imperturbable Qian Yusu quedó brevemente paralizado por la vista. Se quedó como una mota de polvo ante el titán, con el aliento atrapado en su garganta mientras la pura magnitud de la voluntad marcial de Lu Zeng chocaba contra él. Sin embargo, su orgullo como élite estaba profundamente arraigado, y se obligó a recuperar la compostura en una fracción de segundo. Un destello frío y asesino brilló en los ojos de Qian Yusu mientras reajustaba su agarre sobre su intención espiritual. ¿Usar un simple avatar para bloquear el camino de mi espada? Es una idea audaz y desesperada, te lo concedo, siseo a través de los dientes apretados. ¿Pero crees verdaderamente que una masa de energía puede detener el filo refinado de mi formación de metal Gran Lugan? El rostro de Qian Yusu se contrajo en una mueca de puro escarnio. Con un violento movimiento de sus dedos, su espada voladora dorada de 10.000 metros de largo rugió de nuevo a la vida, continuando su arco descendente hacia Lu Zeng. Su habilidad con la espada fue llevada al máximo absoluto, con la hoja emitiendo un sonido de lamento aterrador que era capaz de desgarrar 5 capas consecutivas de espacio mientras buscaba partir al titán en 2. Sin embargo, el triunfo duró poco. Un momento después, la niebla dorada se partió y Lu Zeng reapareció, parado exactamente donde la espada debía caer. Miró hacia la montaña de metal descendente y murmuró con una calma que era mucho más aterradora que su furia anterior, sincronización perfecta. La has traído justo hacia mí. Clang. Una sola mano dorada y grande se extendió desde la energía caótica. Con un movimiento que parecía casi casual, Lu Zeng agarró suavemente la espada dorada de 10.000 metros de largo, que brillaba intensamente, por su filo. Se quedó allí, empuñando un arma aterradora miles de veces más grande que él, sosteniéndola inmóvil a pesar de la temible agudeza del impacto de la espada contra su palma. Una serie de sonidos metálicos nítidos resonaron mientras la energía de la espada intentaba morder su piel y fallaba. Parecía un antiguo dios de la guerra salido de una pintura legendaria, irradiando un aura espesa y mítica que saturaba el vacío. Lu Zeng, con sus dedos cerrados alrededor de la hoja gigante, miró fijamente a Qian Yusu en la distancia. Comenzó a elevarse, sus movimientos emitiendo los sonidos rítmicos y melódicos del choque entre metal de alta calidad y jade. El poder disperso del avatar nunca tuvo la intención de detener tu espada, Qian Yusu, dijo suavemente, su voz transmitiéndose claramente a través de la presión espiritual. Fue simplemente el acto de apertura.
Lucen dio un solo paso adelante, su pisada sonando como una espada celestial dorada desgarrando el tejido mismo del vacío. Llenó sus pulmones y gritó un nombre que envió un temblor a través de las almas de los espectadores: cuarto poder divino, Dios de esmalte dorado. Esto es imposible. Qian Yusu no pudo evitar gritar. Sus ojos se abrieron hasta sus límites, su cuerpo temblando violentamente mientras una ola de choque extremo lo invadía. Observó con horror cómo la expresión de Lucen permanecía tan fría e inmutable como la de una estatua. Sin un ápice de duda, el joven dorado lanzó un puñetazo devastador directamente al núcleo de los restos de la espada voladora. Con un clank, nítido y resonante que sonó como el tañido de una campana funeraria para la espada, la deslumbrante hoja dorada de 10.000 metros fue enviada volando hacia atrás. No fue solo desviada, fue físicamente repelida por la fuerza pura y concentrada del puñetazo de Lucen, girando salvajemente fuera de control a través del vacío. Qian Yusu se quedó paralizado, con su mirada fija en los fragmentos negros y carbonizados que comenzaron a caer ante sus ojos como ceniza. Su voz era un susurro estrangulado de pura incredulidad. Mi espada voladora Gran Lugan, ¿rota? ¿Qué diablos eres?, chilló, su compostura finalmente fallándole por completo. Lucen simplemente ofreció una pequeña sonrisa depredadora que no llegó a sus ojos. ¿De qué estoy hablando? Solo me estoy encargando de tu movimiento definitivo, como prometí. Dime, Qian Yusu, ¿ya has tenido suficiente de los tajos? Porque ahora, el impulso ha cambiado. Lucen dio otro paso deliberado. Cada movimiento era como una hoja celestial dorada desgarrando el vacío, dejando tras de sí ráfagas dentadas de luz que se negaban a desvanecerse. Ya no era solo un luchador, se había convertido en la personificación misma de una fuerza imparable. La sonrisa de suficiencia en el rostro de Qian Yusu era ahora un recuerdo lejano, reemplazada por un estado de pánico congelado. Antes de que pudiera siquiera comenzar a montar una defensa adecuada, Lucen ya estaba sobre él, moviéndose como una espada celestial dorada rebanando el cielo. Qian Yusu salió de su aturdimiento justo a tiempo para ordenar apresuradamente que la espada voladora regresara y atacara mientras él simultáneamente se lanzaba a una retirada rápida. La espada voladora de 10.000 metros comenzó a girar con la desesperación de un dragón herido, moviéndose tan rápido que se desdibujó en un largo y letal hilo dorado. El aura afilada perforó el vacío, reduciendo la realidad a jirones harapientos y dejando tras de sí una red densa y caótica de rayas blancas y negras. Sin embargo, la expresión de Lucen nunca vaciló. Recibió el hilo giratorio con otro puñetazo. Con un clank, nítido que señaló la finalidad del intercambio, la espada dorada fue enviada una vez más a dar tumbos en la oscuridad. Está destinada a ser extremadamente afilada, es un filo que debería desgarrar el quinto nivel del vacío tan fácilmente como la seda. Incluso un cultivador del refinamiento del vacío de nivel 13 tendría que retirarse o resultaría horriblemente herido, murmuró, con la voz quebrada. Sin embargo, Lucen la bloqueó con sus manos desnudas. Manos desnudas. ¿Cómo es su cuerpo físico tan resistente? En el asiento de observación más alto, Tang Maolin estaba igualmente atónito, con sus ojos fijos en los datos de la batalla. Originalmente había asumido que, debido a que Lucen poseía tal poder ofensivo abrumador de 5 rupturas de límite, su defensa física sería naturalmente una debilidad flagrante. Pero la realidad fue una bofetada en la cara. Las capacidades defensivas de Lucen eran tan aterradoras como su ofensiva. Un ataque de 5 rupturas de límite había sido apartado como si nada. Entonces, si su cuerpo es invulnerable, ¿cuál es la debilidad de Lucen después de todo?, se preguntó Tang Maolin en voz alta. ¿Poder espiritual? Recordó cuidadosamente las lecturas que había sentido antes. El poder espiritual de Lucen estaba en el pico del nivel 11, una hazaña asombrosa para su edad, pero técnicamente una debilidad cuando se comparaba con su poder de combate físico divino y su defensa absoluta. Tang Maolin se quedó mirando esta conclusión y se encontró sin palabras, con una sensación de profunda ironía invadiéndolo. Sintió un peso extremadamente complicado en su corazón al considerar la edad de Lucen.
De repente, sus propios miles de años de laborioso cultivo de artes marciales se sintieron como un chiste, como si hubiera pasado su vida cultivando hacia un vacío hueco. Aunque estaba firmemente del lado de Lu Zeng, no pudo evitar querer maldecir por la pura injusticia de todo ello. Maldita sea, susurró, este chico está tan jodidamente OP que es un insulto para el resto de nosotros. Nivel 11 pico, esa es su tabla corta, en el cubo, dijo Tang Maolin con una risa irónica y dolorida. La parte más débil de su juego es un nivel de poder espiritual por el que la mayoría de los maestros morirían. Jaja. Suena un poco como un mal chiste, ¿no? Clink. El mar de espadas entero hirvió de repente en una oleada final y desesperada. Oleadas casi interminables de luz de espada presionaron hacia Lu Zeng desde todas las direcciones, actuando como una prensa hidráulica de energía aplastante. La enorme formación generaba un poder de molienda aterrador, con la espada voladora de color injin actuando como el ojo de la tormenta, moviéndose más rápido que un dragón celestial. Sin embargo, Lu Zeng se movía a través del caos con una serenidad aterradora, disolviendo suavemente cada ataque con movimientos precisos y minimalistas. Una hebra de luz de espada se lanzó hacia su cuello expuesto con intención letal. «Muere», gritó Qian Yusu, vertiendo sus últimas reservas en el golpe. Lu Zeng ni siquiera levantó la mano, simplemente inclinó la barbilla hacia arriba. El impacto de su piel contra la luz de la espada hizo añicos la energía en chispas inofensivas. Dos haces de luz más se clavaron hacia sus ojos. Simplemente cerró sus párpados, dejando que el metal golpeara la superficie de esmalte dorado de sus párpados. Hubo un sonido de cristales rompiéndose y la luz desapareció. El cuerpo entero de Lu Zeng era ahora una estatua impecable de esmalte dorado, su defensa marcial habiendo alcanzado una altura aterradora y sin precedentes que lo convertía en una fortaleza viviente. Al salir la palabra de sus labios, se lanzó hacia adelante de nuevo. La brecha entre ellos desapareció en un instante, con una sonrisa burlona y depredadora jugando en sus labios mientras entraba en el espacio personal de Qian Yusu. «Pero no me has dejado otra opción», chilló el joven. Mientras hablaba, la luz de esmalte dorado que fluía sobre el cuerpo de Lu Zeng detonó repentinamente con un brillo de platino tan deslumbrante que cegó temporalmente las cámaras de la arena. Se lanzó locamente hacia Qian Yusu, un meteoro dorado de pura destrucción. El aura de Lu Zeng continuó elevándose, superando los límites previos. Liberó su agarre sobre el vacío, apretando ambas manos en puños de hierro, y comenzó a bombardear frenéticamente la espada voladora dorada con una andanada implacable de puñetazos. La hoja dorada de 10.000 metros vibró violentamente bajo el asalto, emitiendo una serie de gemidos bajos y lúgubres mientras su estructura interna comenzaba a fallar. La retroalimentación espiritual fue devastadora. La cabeza de Qian Yusu se echó hacia atrás mientras abría la boca y escupía un espeso bocado de sangre, su conexión con su espada deshilachándose con cada impacto que Lu Zeng propinaba. Se burló Lu Zeng, con voz fría. Ni siquiera he tenido contacto físico con tu cuerpo real todavía, y ya estás vomitando sangre como una fuente. ¿De verdad es tan frágil tu alma, Qian Yusu? La patada aterrizó con el peso de un mundo. La enorme espada voladora fue destrozada en 1.000.000 de fragmentos dentados por la fuerza del golpe, y a lo lejos, el cuerpo de Qian Yusu convulsionó mientras comenzaba a rociar sangre continuamente, sus órganos internos sufriendo por el retroceso catastrófico de su alma rota. Los ojos de Lu Zeng destellaron con una intensa luz espiritual y, como si hubiera sido golpeado por un martillo invisible, Qian Yusu se dobló y escupió otro bocado de sangre sobre el suelo de la arena. Su rostro estaba ahora de un blanco ceniciento y fantasmal, y la sangre goteaba constantemente de la comisura de su boca. La expresión de Qian Yusu fue inicialmente de desconcierto y pánico, pero sus ojos recuperaron rápidamente una luz feroz y desesperada. «Bastardo». Lu Zeng jadeó. De repente, haces de luz penetrante de 2 pies de largo salieron disparados de sus ojos y, simultáneamente, una fuerza espiritual extremadamente feroz estalló desde la coronilla de su cabeza, lanzando un ataque localizado de alta densidad contra Lu Zeng. Esta fuerza espiritual no solo irradió, se transformó en un taladro cónico y afilado en el vacío.
Oprimió el vacío circundante con ondas ondulantes de presión psíquica, un ataque que era invisible a simple vista pero que se había vuelto lo suficientemente pesado como para deformar la realidad misma. Lu Zeng, muere, gritó el joven. Pero Lu Zeng no entró en pánico. Sin prisa, extendió la mano y señaló suavemente con un solo dedo el centro de su propia frente. Clink. Un sonido resonó en la arena, como una sola gota de agua cayendo en un lago de montaña perfectamente tranquilo, o jade de alta calidad colisionando. Era el sonido de un cuchillo celestial de cristal amarillo saliendo de su vaina. Una corriente de luz multicolor brotó de la frente de Lu Zeng, formando una pequeña y radiante daga de cristal de 4 colores que salió disparada con un silbido agudo. La feroz fuerza espiritual cónica de Qian Yusu fue como un perro callejero encontrándose con un dragón divino, fue fácilmente desgarrada y dispersada a los vientos con solo un encuentro contra la daga de cristal de Lu Zeng. En un estado de colapso total, Qian Yusu abandonó toda apariencia de su antigua dignidad. Cayó de rodillas en el vacío, no hacia su oponente, sino hacia la figura distante e imparcial del árbitro del torneo. Su voz, antes arrogante y autoritaria, era ahora un grito desgarrado y agudo que resonaba en el silencio espiritual de la arena: me rindo. Renuncio a mi reclamo. Detengan este combate inmediatamente. A pesar de las súplicas frenéticas e indignas de su enemigo, la expresión de Lu Zeng permaneció tan tranquila e inquebrantable como un lago congelado a medianoche. No había alegría en su victoria, solo un desapego gélido y metódico que señalaba el final. Sus ojos eran como 2 fragmentos de escarcha antigua, totalmente desprovistos de misericordia, fijos inquebrantablemente en el hombre que se había atrevido a codiciar sus secretos y amenazar su camino. La daga de cristal de 4 colores no dudó ni por una fracción de latido, moviéndose con una velocidad que ignoraba el concepto mismo del tiempo. Con un silbido letal y único, cruzó la brecha y perforó limpiamente el centro de la frente de Qian Yusu. No se detuvo allí, emergiendo de la base de su cuello con una gracia cristalina y nauseabunda, dejando tras de sí un rastro reluciente de residuo psíquico que parpadeaba en la oscuridad. ¿La próxima vez? ¿Realmente crees que hay un futuro para ti? La voz de Lu Zeng fue tan fría como el tañido de una campana funeraria. Con un movimiento casual de su muñeca, atrapó al pequeño mocoso del alma naciente entre sus dedos. El hombrecito dorado se retorcía y pateaba en una inútil muestra de resistencia contra un dios. Suéltame. Ya has reclamado la victoria. ¿No tienes honor? Perdóname, chillaba, su diminuto rostro contorsionado en una máscara de pura desesperación. A medida que el último resto de la esencia del alma naciente se disolvía en su sistema, una ola de energía profunda y vigorizante bañó a Lu Zeng. Sintió una increíble sensación de frescura, como si cada célula de su cuerpo estuviera cantando a coro después de una larga sequía. Se palmeó casualmente el estómago, una leve sonrisa de satisfacción bailando en sus labios mientras lamió las chispas perdidas de energía dorada de sus labios, saboreando el gusto del legado de una potencia caída. Esta entidad en miniatura era la manifestación condensada del poder espiritual inherente al tomo marcial celestial. Con su consumo, los densos y esotéricos secretos de esa antigua escritura dejaron de ser un misterio, inundaron la mente de Lu Zeng en un aguacero torrencial de conocimiento prohibido. Podía sentir cada detalle intrincado, cada ley oculta que había gobernado la existencia de Qian Yusu, ahora expuesta y esperando su examen meticuloso en un momento posterior. Con un gesto despectivo, Lu Zeng hizo un movimiento brusco de agarre hacia el cadáver ya frío de quien una vez poseyó el tomo marcial celestial. Despojó sistemáticamente el cuerpo de sus anillos espaciales y tesoros diversos, luego movió un dedo para liberar una lengua de llama de platino. El fuego al rojo vivo consumió los restos en un instante, dejando solo cenizas a la deriva. ¿En qué estabas pensando? ¿Qué el fin del combate te otorga santuario? Lu Zeng sacudió la cabeza lentamente. Verdaderamente patético. Examinaré tus mediocres reliquias cuando me plazca. Una risa ligera escapó de sus labios mientras miraba hacia la plataforma de observación. Realmente le debo a Fa Orlan una deuda de gratitud por el informe previo al combate. Saber que este poseedor del tomo marcial celestial era un hombre con una identidad delicada y sin respaldo hizo la ejecución mucho más sencilla.
Reflexionó sobre la ironía de ello, una potencia renacida, un pez gordo reencarnado con toda la ambición del mundo pero sin cimientos. Si no tienes fuerza ni escudo, ¿por qué llamar tanto la atención sobre ti mismo? Tú mismo provocaste este final aplastante. Una vez que terminó de asegurar las reliquias del cultivador caído, botín de guerra que le pertenecía por derecho según las leyes de la jungla, Lucen comenzó su descenso de regreso hacia el suelo de la arena, sus movimientos tan ligeros y controlados como una pluma cayendo. Lo que recibió a sus ojos fue un mar de rostros grabados con emociones que trascendían los límites del lenguaje, una mezcla caótica de asombro, terror y fervor religioso. Su actuación había sido mucho más que exagerada, fue una violación del sentido común. Un joven de rango 10 se había enfrentado a 3 titanes de rango 12, dejando a uno destrozado, a uno lisiado y a uno totalmente borrado. Había cruzado 2 reinos principales de existencia tan fácilmente como se atraviesa una puerta. En este momento, Lucen había definido por sí solo la aterradora realidad de un linaje de nivel inmortal. Cada otro participante había quedado reducido a meros personajes de fondo en su epopeya personal. La emoción creciente en la cabina VIP era palpable, un peso físico en el aire. Tang Maolin originalmente tenía la intención de usar este torneo como una mera plataforma para el prestigio regional y un poco de ostentación insignificante contra sectores rivales. En cambio, Lucen le había regalado un festival de dominio absoluto que definía una era. Tang Maolin ya no pudo contener su fervor, su voz retumbando por los altavoces, este es el verdadero significado de la inmortalidad. Pongámonos todos de pie y celebremos juntos el amanecer de una nueva leyenda. A través de la cacofonía, la voz del anfitrión finalmente resonó con finalidad oficial, el ganador definitivo, el campeón indiscutible, Lucen. Su imagen parpadeó en las gigantescas pantallas del cielo estrellado, mostrándolo habiéndose retirado hace mucho tiempo de su estado trascendente. Su cabello y ojos habían vuelto a su tono obsidiana natural, y simplemente se quedó allí en el centro del caos, quieto y silencioso. Sin embargo, seguía siendo lo más llamativo del universo, como si 1000 millones de estrellas estuvieran floreciendo con luz desde el interior de su silueta tranquila. Estando muy por encima de las multitudes que vitoreaban, Faourlan no pudo reprimir la mezcla de choque y emoción pura y absoluta que transformó sus facciones. Cuando Lucen finalmente aplastó el alma del que poseía el tomo marcial celestial, sintió una oleada de triunfo como si él mismo hubiera asestado el golpe. Los ojos de Faourlan estaban empañados por lágrimas de emoción genuina, y su voz temblaba mientras hablaba por su transmisor. No solo hemos presenciado una victoria, hemos estado presentes en el nacimiento de la historia misma. Este es el preludio de una leyenda que se convertirá en mito. No hay duda de que a partir de este día, el título de Inmortal resonará en las 13 regiones estelares. En medio del rugido ensordecedor de las masas, Lucen mantuvo su mirada fija únicamente en la dirección de la lanzadera agujero blanco, ignorando la adoración fanática de la multitud. A medida que bajaban las barreras, la familia de Lucen corrió hacia el suelo de la arena, sus rostros como un torbellino de lágrimas y sonrisas. Lu Qinghe lideró la carga, con su voz ronca de gritar su nombre mientras corría hacia él con abandono temerario, su corazón hinchado de orgullo fraternal. Los padres de Lucen se acercaron con una emoción más silenciosa y profunda, sus ojos reflejando el orgullo de toda una vida. Es bueno que estés a salvo, hijo. Eso es todo lo que importa, susurraron, incluso mientras se reían de lo absurdo de la escena. Nuestro chico está haciendo que el universo entero conozca su nombre. Jaja. La mirada de Lucen se suavizó mientras lo atravesaba todo, pasando por encima de sus padres y su hermana hasta encontrar a Don Qingsue. Sus ojos se demoraron en su rostro antes de posarse finalmente en su abdomen inferior, el epicentro de su mayor alegría y un calor que derritió su gélido corazón de batalla. ¿Ves lo increíblemente poderoso que es tu padre ahora mismo? Él es el sol alrededor del cual gira el universo. Como el reflujo de una gran marea, los millones de espectadores y participantes comenzaron sus largos viajes de regreso a casa. Durante días, el cielo sobre Yamu estuvo espeso con las siluetas de naves espaciales partiendo. Sin embargo, muchos optaron por demorarse, atraídos por la energía residual del evento.
Se proyectó que el auge económico traído por la afluencia de visitantes beneficiaría a la Federación de la Región Estelar de Yamu durante las décadas venideras, un legado secundario del triunfo de Luseng. Los relatos del torneo, los choques imposibles y el ascenso del inmortal, se extendieron como un incendio forestal a través de la red. Con los que regresaban y las señales de transmisión de alta definición actuando como portadores, la noticia radió hacia afuera desde el corazón del sector Yamu 3.0 hasta los confines más remotos del espacio conocido. Tomando la región estelar 3.0 como su epicentro, el nombre de Luseng, su imagen estoica y su milagroso historial de combate pronto se envolvieron en los tonos dorados de la mitología. Su leyenda se extendió por las 13 regiones estelares hasta que ya no fue solo un nombre, sino un símbolo de la cima definitiva. Luseng estaba parado en un pasillo tranquilo, con su expresión tranquila e indescifrable mientras miraba a un hombre robusto de mediana edad que en ese momento estaba empapando de sudor un traje de negocios caro y mal ajustado. El hombre de mediana edad se limpió la frente con un pañuelo de seda, su respiración era pesada mientras intentaba un último y desesperado intento de persuasión. Por favor, señor Luseng, le ruego que lo reconsidere. En cuanto a la remuneración, le aseguro que nuestro grupo definitivamente no será tacaño en lo más mínimo. De repente, los pasos pesados de 4 hombres corpulentos con los uniformes impecables del departamento de cumplimiento resonaron por el pasillo. Ahí está. Otro intruso escurridizo causando problemas y acosando a los invitados, sus voces resonaron con autoridad. Atrápenlo. No lo dejen escapar bajo ningún concepto. Saludos, Lord Luseng. Un placer verle, Lord. Luseng dio un paso sutil hacia atrás, observando con un toque de asombro mudo cómo los agentes lo saludaban respetuosamente mientras pasaban corriendo para perseguir al hombre gordo que huía. Luseng miró hacia abajo a la tarjeta de presentación con relieve que quedó en su palma, Tian Kai-wang, productor ejecutivo de cine y televisión, seguido de una densa maleza de títulos prestigiosos e ilegibles. Murmuró el nombre en voz baja. Aparentemente, este hombre era un legendario productor de oro de un grupo cinematográfico pangaláctico que se había colado en el hospital solo para suplicarle a Luseng que protagonizara su próxima superproducción, La leyenda inmortal. La película pretendía ser una gran biografía totalmente adaptada de los logros de la vida real de Luseng, con una asombrosa inversión proyectada de más de 10 trillones de créditos Blackstar. Como modelo vivo y protagonista masculino destinado, Luseng estaba en posición de embolsarse más de 10.000 billones de créditos Blackstar en regalías y honorarios por aparición con un simple asentimiento de cabeza. Para ser sincero, si no fuera por la sombra acechante de la crisis catastrófica a 6 años de distancia, un cataclismo que amenazaba con borrar sistemas estelares enteros y requería toda su atención, podría haberse sentido más que un poco tentado. Pero con el reloj avanzando, necesitaba cada segundo de su vida para cultivar y volverse más fuerte. En toda su vida, incluyendo todos sus recuerdos de penurias, nunca había estado siquiera cerca de poseer activos que valieran una fracción de esa cantidad astronómica. En el momento en que Luseng cruzó la puerta, su mirada se posó en Don Kingsue. Una sonrisa genuina de calidez y alegría iluminó su rostro al ver a su amada esposa. Se sentó a su lado, con la voz suavizada por el afecto. Me da un poco de vergüenza seguir pidiéndole recursos a la Federación. Y lo más importante, ahora tengo un hijo. Tengo que pensar en su crianza más adelante. Un hombre tiene que ganar su propio dinero para mantener a su familia, ¿verdad? Al escuchar el informe, un destello de ansiedad paternal permaneció en los ojos de Luseng. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con voz tensa mientras preguntaba, ¿eso es todo? ¿Están seguros de que todo es normal? Esta anomalía biológica trasciende con creces la trayectoria de desarrollo de cualquier raza humana ordinaria, explicó la enfermera, con la voz teñida de asombro profesional mientras miraba los escaneos. El ceño de Luseng se frunció, su voz baja y exigente mientras presionaba por una respuesta concreta. Necesito un plazo. Exactamente, ¿cuánto tiempo durará este proceso? La enfermera realizó una serie de rápidos cálculos mentales, con los dedos temblando ligeramente mientras comprobaba los biorritmos antes de responder con extrema cautela.
Dada la potencia sin precedentes de su linaje, estamos hablando de aproximadamente 3 años cósmicos o más, si convertimos la duración a unidades cronológicas estándar de la estrella azul. 9 años, susurró Lu Zeng, mientras un sudor frío brotaba de su frente al enfrentarse a las implicaciones. No pudo evitar comparar esto con los antiguos mitos de su mundo natal, incluso el legendario Nessa no estuvo confinado en el vientre materno durante tanto tiempo. Si su hijo permanecía en gestación durante 9 años, probablemente emergería como un ser de una divinidad inigualable, tal vez ya capaz de señalar con un dedo al cielo y con otro a la tierra, declarando su supremacía absoluta sobre el destino mismo. Justo cuando su mente comenzaba a dar vueltas ante estas posibilidades cósmicas, el comunicador guardado en lo profundo del bolsillo de Lu Zeng comenzó a vibrar con urgencia persistente. Es una eternidad de espera, reflexionó Lu Qingel, con la voz llena de asombro y un ligero temor. Lu Zeng consideró la situación por un momento antes de ofrecer una gran sugerencia. ¿Qué tal esto? Dado que las recompensas por mi victoria en el gran torneo acaban de ser procesadas, y oficialmente se me ha otorgado el rango de conde imperial con mi propio y vasto territorio, ¿por qué no seleccionamos uno de mis planetas y trasladamos a toda la familia allí? Proporcionaría un entorno aislado y perfecto para que Don Qingsue se recupere y para que nuestra familia prospere. Los ojos de Lu Qingel se abrieron de par en par ante la mención de un territorio personal, y su curiosidad eclipsó momentáneamente su ansiedad. Hermano mayor, sabía que eras exitoso, pero nunca me di cuenta de la escala. Exactamente, ¿cuántos planetas tienes registrados actualmente bajo tu nombre personal en total? Una luz tenue y sutil brilló en los ojos de Lu Zeng mientras accedía a su base de datos mental de concesiones imperiales, manteniendo su voz notablemente calmada mientras respondía. Tendría que hacer un recuento formal para estar seguro. Permíteme realizar un cálculo rápido de las posesiones actuales. Solo unos días después, el plan se puso en marcha. Toda la familia, junto con sus servidores más confiables, abordó una nave de propulsión Warp de última generación. Atravesaron el tejido del espacio-tiempo en una serie de saltos calculados, emergiendo finalmente del vacío para llegar a las coordenadas del planeta territorial número 263 dentro de la vasta jurisdicción de Lu Zeng. El inmenso poder espiritual de Lu Zeng surgió hacia el exterior, cubriendo todo el globo en un instante para realizar un escaneo exhaustivo. La superficie total es aproximadamente el doble de la estrella Bayan, observó, catalogando los datos con precisión clínica. Aproximadamente el 60% de la superficie consiste en masas de tierra estables, y la cobertura botánica es notablemente alta, del 93%. La gravedad planetaria es 1,5 veces la de la estrella azul, y detecto 0 rastros de infestaciones de bestias alienígenas. Hay poblaciones indígenas, pero sus guerreros más poderosos solo alcanzan el nivel 6 de artes marciales. En general, es un entorno excepcionalmente ideal para la habitación humana y el asentamiento a largo plazo. Haremos de este nuestro nuevo hogar, declaró Lu Zeng, volviéndose hacia Don Qingsue con una mirada de genuino afecto. ¿Qué te parece? ¿Cumple este lugar con tu satisfacción? Una sonrisa suave y serena adornó los labios de Don Qingsue mientras contemplaba el paisaje verdeante de abajo. Sí, es verdaderamente un mundo magnífico. No podría pedir un santuario más pacífico.